Y la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno va por 2 millones de viviendas y así lo expresó esta mañana. Lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Bueno, precisamente sobre el tema platiqué hace unos minutos con Carla Escoffier, abogada y autora del libro Un país sin techo, y esto es lo que me comentó. Y vamos a platicar con Carla Escoffier, que pues como usted sabe ha escrito un libro sobre el tema de la vivienda. Y Carla, cuéntanos sobre esto que ha dado a conocer la presidenta hoy por la mañana, el programa de vivienda que se presentó y que habla de la construcción en los próximos años de alrededor de 1 millón de viviendas. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, lo que se anunció hoy es un poquito más de detalles realmente de algo que ya se había anunciado desde las campañas e incluso desde el discurso de toma de protesta, y que pues básicamente pone una meta que es bastante ambiciosa, y con ambiciosa no lo digo en un sentido peyorativo, que sí va a requerir mucho esfuerzo para alcanzar ese millón. Pero de las, digamos, grandes novedades que tiene esto es el Estado, digamos, adoptando este rol de construcción, que eso es algo que no se veía en México, al menos no desde esta lógica, si descontamos, digamos, la mala experiencia que hubo en los 2000 con el Infonavit, y sobre todo con un enfoque de vivienda social, incluyendo vivienda de arrendamiento. Entonces, es, digamos, un anuncio que especifica cosas que ya se habían hablado y que, por supuesto, dan para mucho que discutir, mucho que hablar. ¿Te parece bien que el Estado participe en la construcción de la vivienda? Pues es que tenemos que partir del hecho de que esto no es ninguna novedad en otros lugares del mundo, y con otros lugares del mundo me refiero a países latinoamericanos, países como Estados Unidos y Canadá, como Europa. Realmente lo que ha ocurrido es que en México no hemos tenido desde hace cerca de 50 años una política de vivienda, sino una política inmobiliaria. Entonces realmente digamos que no estamos acostumbrados a este tipo de esquemas, como por ejemplo los de arrendamiento público y otras medidas que incluso todavía faltarían por discutir, pero que en otros lugares son, digamos, lo básico para una política de vivienda. Entonces, digamos que a mí me parece bien. Evidentemente siempre está la pregunta del cómo, sobre todo cuando sigue habiendo este fantasma de lo que ocurrió con el Infonavit en los años 2000 y que nos dejó un saldo de 600,000 viviendas Infonavit abandonadas hasta la fecha. Pero creo que si se aprende de esas experiencias y se toman ciertas medidas, por supuesto que es algo que es muy loable, sobre todo para poder construir vivienda en lugares estratégicos y que sean vivienda asequible para las personas, ya que a diferencia del mercado convencional, pues no tendrían un fin de lucro. Ahora, tú has hablado de la casa como instrumento, pero has mencionado también otro tema, el proceso de habitar, y dices que esto cambia toda la perspectiva, porque como tú mencionabas, lo de las casas abandonadas pues significan un fracaso porque resulta que la gente vivía muy lejos de donde trabajaba. Así es, lo que ocurrió en ese entonces con el Infonavit, lo que pasó es que prácticamente se le dejaba, digamos, bastante libertad a los desarrolladores para que ellos elijan dónde construir, y obviamente pues un desarrollador que pues tiene ánimo de lucro lo que busca es abaratar costos para maximizar ganancias, y no había ningún tipo de control por parte del Infonavit, y esto llevó a viviendas que estaban construidas en las periferias, en zonas bastante alejadas, sin acceso a transporte, obviamente reduciendo muchas veces el tamaño al máximo para poder construir un mayor número en menos espacio. Además, se hubieron incluso casos de fraudes en cuanto a infraestructura que luego estaba mal diseñada, que incluso se deterioró al poco tiempo. Entonces, evidentemente están esos problemas, pero acá tenemos que partir de algunos puntos. Uno, lo que se anunció no solo la construcción, también se anunció que se iban a seguir con ciertos esquemas como el dar créditos, por ejemplo, cosas que ya se conocían. Y acá lo que se va a hacer este tipo de construcción, la pregunta es el cómo. Creo que algo que nos pasa mucho en México es que cuando algo no funciona,
confundimos el qué con el cómo. Uh-huh. Lo que pasó con el Infonavit no tendría por qué repetirse, además de que incluso dentro del mismo esquema del Infonavit ya hay reglas que prohíben el uso de créditos Infonavit con viviendas que no cumplan con ciertos estándares de movilidad y cercanía a ciertos servicios. Entonces, si se hace bien esto y se discute muy bien las reglas de operación y cómo va a funcionar todos estos programas, pues yo creo que puede llevar a buen puerto. Por el momento no podemos hacer un análisis de no, es que lo están planteando mal, etcétera, porque es todavía el anuncio, con quiénes se va a coordinar, cuáles van a ser algunas de las metas, y pues habrá que ver para ver cómo se va a implementar. En tu experiencia y después de haber escrito un libro, después de haber analizado y revisado cómo está la situación de la vivienda y de las ciudades que no son neutrales, de los asentamientos precarios, de no hay una política de vivienda, ¿cuál sería un buen esquema en donde en realidad la gente se viera beneficiada, Carla? Bueno, pues mientras más opciones puedan haber, muchísimo mejor. O sea, una política de vivienda tiene que ser un menú muy diverso para que puedas elegir con base a tus necesidades. Y en esa lógica, tendríamos que incluso pensar en varias cosas que no se están mencionando todavía. Insisto, no demerito este anuncio, pero incluso todavía hay mucho más por hacer. Por ejemplo, el tema de las cooperativas de vivienda, que es un tema que varias personas hemos estado insistiendo. Hay mecanismos como los fideicomisos de tierras comunitarias, que eso es también un esquema para abaratar costos y garantizar que las personas accedan a una vivienda. Se usa en Estados Unidos y recientemente Perú, entre muchas otras cosas que hacen falta, como por ejemplo leyes inquilinarias en cada estado, entre otras cosas que dan para discutir y para seguir ampliando y seguir explorando. Lo que sí puedo decir es que si bien me parece positivo que desde el gobierno federal se esté tomando esta iniciativa, la verdad es que a mí lo que me preocupa es que no se esté hablando igual en los gobiernos locales, a nivel local, porque realmente me parece que la vivienda es un tema que si bien también le compete al gobierno federal, está principalmente en la cancha de los gobiernos de los estados y de los municipios, porque son la cabeza, la punta de lanza de la planeación territorial del país. Entonces, me parece bien que se esté discutiendo esto a nivel federal, que en Ciudad de México también hay una discusión similar. Ya habíamos visto que se había anunciado un programa de vivienda joven, que se está construyendo un primer piloto de edificio en la Colonia de Doctores, pero la cosa es qué pasa con las otras 31 entidades federativas, porque me parece que no se está teniendo esa discusión cuando hay problemas iguales, digamos con sus diferencias, pero igual de preocupantes en Tijuana, en Chihuahua, en Jalapa, en Monterrey, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Mérida, en Cancún, en Oaxaca, ¿no? Entonces, en varios lugares donde podemos ver eso, ¿no? En Puerto Vallarta, o sea, ejemplos no nos faltan. Entonces, habría que pensar por qué nos están dando estas discusiones, porque me parece bien que lo haga el gobierno federal, pero al final del día, y eso sí lo dijo la presidenta, esta meta del millón es en coordinación con los 3 niveles de gobierno y con distintas instituciones. Es decir, para que este esfuerzo pueda llegar a buen puerto y pueda materializarse, tiene que haber también voluntad de los gobiernos de los estados. Y para que eso exista, tiene que haber una discusión en cada entidad federativa, y para eso tiene que también haber exigencia social en cada estado del país de que este tema también se aborde, porque la coordinación no es no es unilateral, ¿no? O sea, va a requerir del gobierno federal, sí, pero también de las instituciones de vivienda de cada estado. Muy bien, pues Carla, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes.